Hola, mi nombre es Martina Risotto y para esta materia, Taller de Producción 3, tuvimos como proyecto integrador realizar un espacio fractal poliédrico. A comienzo de la cursada, vimos los poliedros regulares o sólidos platónicos. Estos tienen la particularidad de tener todas sus caras iguales. En este caso existen 5: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Para el tetraedro, el hexaedro y el octaedro realizamos maquetas con su dual, y también vimos la fórmula de Euler y el desarrollo plano. Para el dodecaedro y el icosaedro no realizamos maquetas. En el caso del icosaedro, estudiamos cómo construirlo a partir de 3 rectángulos áureos, y también todo lo antes mencionado. Luego, vimos los poliedros semirregulares o los sólidos de Arquímedes. Estos son productos de realizar cortes dentro de los poliedros regulares antes mencionados. En total son 13, pero no estudiamos todos, sino los que se producen a partir de realizar cortes a un medio y a un tercio de cada arista. En el caso del corte a un medio, el tetraedro da como resultado un octaedro. El hexaedro y el octaedro se forma el cubo octaedro. Y en el dodecaedro y en el icosaedro conforman un icosidodecaedro. Esto se da porque son duales entre sí. Cuando realizamos el corte a un tercio de la arista de los poliedros regulares, nos da como resultado el tetraedro truncado, el hexaedro truncado, el octaedro truncado, el dodecaedro truncado y el icosaedro truncado. De cada uno de los poliedros encontrados, buscamos su dual, realizamos su desarrollo plano y la fórmula de Euler. Una vez que teníamos toda esta información, se realizó un juego en grupo para nuestros compañeros. En nuestro caso, fue una ruleta que tenía preguntas con distintos grados de dificultad y un sistema de puntos que da como resultado un ganador. Este será el que responda a mayor cantidad de preguntas o el que responda a las más difíciles. Voy a comenzar a hablar de mi proyecto integrador. La idea era conformar un espacio el cual se pueda recorrer y tenga una relación entre lo externo y lo interno. Primero, diseñamos distintas propuestas de fractales en 2D. Este consta de una figura inicial que se repite dentro de sí mismo en distintas escalas. En mi caso, encontré un fractal a utilizar en la cuarta propuesta. Luego, elegimos un referente. En este caso se utilizó la refrigeración líquida en el CPU. Se observaron las texturas que hay dentro de la CPU con este tipo de refrigeración. En cuanto a sus colores, generalmente se utiliza una escala de grises con distintos detalles en colores saturados. También se observaron las plaquetas electrónicas que están dentro del CPU. Luego se seleccionaron 3 poliedros regulares para realizar nuestro espacio fractal poliédrico. Se utilizó un icosaedro para el exterior y en el interior un tetraedro y un hexaedro. En cuanto a la ubicación de los poliedros, aprendimos que dentro del dodecaedro se pueden colocar 10 tetraedros en distintas posiciones. En este caso se utilizó uno solo. También, en su parte interna, tenemos un hexaedro como en el caso anterior, pero en este caso se pueden colocar 5 hexaedros en el interior de un dodecaedro. También se utilizó uno de ellos. Tanto en el caso del tetraedro como del hexaedro, ambos pueden estar contenidos por un dodecaedro o por un icosaedro, ya que estos son duales. La diferencia es que en uno el poliedro intersecta el vértice exterior del dodecaedro, y en el icosaedro en el punto medio de cada cara. Dentro del icosaedro se colocaron estos dos poliedros viendo 3 puntas del tetraedro dentro del hexaedro. Para la parte interna del espacio fractal poliédrico se comenzó con un hexaedro y otro escalado a la mitad de la arista. Se colocó a un punto medio de la cara 4 hexaedros pequeños en la mitad de las 4 aristas inferiores del hexaedro mayor. Después se repitió esta operación en 5 etapas, generando un fractal en 3D. Se colocó un tetraedro en el centro del fractal 3D y se generó un corte suprimiendo todo lo que quedaba fuera de este poliedro. Se sacaron todos los pedazos de hexaedros que no poseían conexión con el fractal 3D.
En color azul podemos ver que se generó una repetición horizontal en alguno de los poliedros más pequeños del fractal 3D. Esto se hizo para romper el espacio plano que quedó en la parte inferior. Una vez obtenida esta forma, se colocaron dos fractales 2D espejados y se generó una sustracción dentro del fractal 3D. En cuanto a la parte exterior, se colocó a plomo un fractal en 2D en cada arista del icosaedro, es decir, que todos apuntan hacia el centro del poliedro. Luego se realizó una extrusión de alguno de estos fractales 2D, al punto medio opuesto de la arista del hexaedro interno. Además, se le agregaron más extrusiones de los fractales 2D, uniéndolos con distintos puntos del hexaedro y del tetraedro. La idea era generar una cinta que recorra el icosaedro. Se unieron con planos triangulares los espacios vacíos dentro de la cinta. Por último, se colocaron dentro de los planos triangulares un fractal 2D para evitar las superficies planas en el exterior del espacio fractal poliédrico. Se generó un corte del hexaedro y el tetraedro para generar los planos internos del volumen exterior del espacio fractal poliédrico. La parte interna y la parte externa están unidos por las puntas del tetraedro. Ahora vamos a observar el espacio terminado. Ahora podemos observar unos detalles de la parte externa y de la parte interna. Presentaremos un video en el cual se puede observar mejor el espacio fractal poliédrico. Hasta llegar a este espacio fractal poliédrico, como lo vemos ahora, tuvimos que pasar por distintas etapas, generando distintas propuestas de distintos fractales. A pesar de la situación en la que estamos viviendo, se generó una clase bastante interesante y dinámica, en la cual aprendimos bastantes aspectos de los poliedros. En mi caso me gustó mucho la parte de los poliedros estrellados, me pareció muy divertido dibujarlos y ver cómo interactuaban en el espacio. En mi caso particular, en el proyecto integrador, me costó mucho llegar a una propuesta a la cual quedara conforme, pero considero que después de una intensa prueba y error, se llegó a una propuesta que, si bien albergaba partes de otras propuestas, llegó a quedar como con una identidad propia mucho más adecuada al proyecto. En cuanto al referente, funcionó como disparador, pero terminó siendo otro sector, el de la CPU, el cual funcionó como tal, ya que utilicé los circuitos eléctricos y no los tubos de refrigeración líquida, ya que no se adecuaban muy bien a la consigna. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.